Alternativa es de nuestra gente, es de todos. Queda con ustedes Manuel Castaños Gutiérrez. Bienvenidos. Y como siempre, el licenciado Fernando Fierro Leiva, él es contador público certificado, presidente de la Asociación de Contadores y Fiscalistas Sinaloenses y además director de la firma Fuerza Legal. El día de hoy nos va a hablar Fernando sobre las inspecciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cómo atenderlas, cómo evitar sanciones. Fernando, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Manuel. Contento de saludarlos de nuevo. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros sábado a sábado. Vamos a hablar hoy sobre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, estas inspecciones laborales que realizan las empresas, que se enfoca a vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral, Fernando. Así es, Manuel, y que se han intensificado estas últimas semanas. Y pues le voy a hablar particularmente de cómo atenderlas, cómo evitar sanciones y sobre todo evitar a veces ser víctima de algunos actos abusivos y extorsionadores de ciertos inspectores. Ahora, Fernando, con la nueva normalidad y con esta pandemia, también la Secretaría del Trabajo y Previsión Social está haciendo inspecciones a las empresas que cumplan con las medidas sanitarias. Sí, por supuesto, ante los eventos que hemos vivido este año, pues se hace necesario intensificar este tipo de inspecciones, ¿no? Que se cumplan con cuestiones de salubridad, de higiene, de seguridad, además de la entrada en vigor de la obligatoriedad de la NOM 035 y aunado a las inspecciones ordinarias y extraordinarias que ya venía desarrollando la Secretaría, pues hace que y nos exige que estemos preparados y sobre todo, muy importante, cumpliendo con ese tipo de obligaciones. Muy bien, Fernando. Adelante con el tema. Bien, les decía que pues hay que tratar de aprender, de conocer cómo evitar ser sancionados y cómo evitar ser víctimas a veces de abusos o extorsiones de estos inspectores, aclarando de entrada que no generalizo, que la experiencia que hemos tenido en esta firma cuando acudimos al llamado de nuestros clientes para apoyarlos en este tipo de revisiones, pues nos dice que hemos encontrado inspectores éticos, profesionales, que cumplen con el ejercicio de sus facultades en estricto apego a la normatividad aplicable. Pero también de repente nos encontramos con inspectores que llevan toda la intención de extorsionar a los centros de trabajo, como ocurrió recientemente esta semana, para ser exactos, que tuvimos por ahí una mala experiencia que más adelante, si nos dan los tiempos, les voy a comentar. Claro que sí. Antes de entrar en materia, Manuel, les comparto el antecedente jurídico que posibilita la existencia de este tipo de inspecciones. Por supuesto, vamos a partir de nuestra Constitución política y de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que en esencia establecen que toda persona tiene derecho a un trabajo digno y socialmente útil. ¿Y qué es un trabajo digno? Pues es aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador, que no existe discriminación por origen étnico, por género, por edad, por discapacidad, por condición social, por cuestiones de salud, de religión, de opiniones, de preferencias sexuales, de estado civil, que se tenga acceso a la seguridad social, que los trabajadores perciban un salario remunerador, digno y restitutorio del esfuerzo y del desgaste físico, intelectual que estos desarrollan en las empresas, que se cubran las prestaciones laborales que las leyes establecen, que se les otorgue el derecho al descanso, el derecho que los trabajadores tienen a recibir capacitación continua para que incrementen su productividad, que en los centros de trabajo se encuentren en condiciones óptimas de seguridad e higiene, que comentábamos hace un momento, para prevenir riesgos de trabajo, de contagios, y medidas que permitan detectar y evitar los factores de riesgo psicosocial, así como para promover
un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo, lo que establece la NOM 035. Todo esto, amigas y amigos, en esencia son derechos de los trabajadores, que se traducen en una obligatoriedad para los patrones. Su incumplimiento merma la dignidad de los trabajadores y de todos nosotros como sociedad. Y también muchos patrones a lo mejor no se dan cuenta, pero también merma la productividad y los buenos resultados de sus empresas. Entonces, hasta aquí, yo le diría que esto es lo que debemos de hacer para evitar sanciones. De entrada, cumplir con la normatividad en materia laboral, que no es otra cosa que respetar los derechos y la dignidad de los trabajadores, y favorablemente para nuestras empresas, crear condiciones favorables para ser más productivos, para ser más rentables y para ser más exitosos. ¿Estabas hablando de la norma 035, Fernando? En la parte final, cuando hablamos de evitar riesgos psicosociales, de evitar condiciones de estrés dentro de los centros de trabajo, hablamos de la NOM 035. Hay una norma que abarca los servicios preventivos de seguridad, de salud en el trabajo, ¿no? Es la 030. Así es, sí, cuestiones, son normas que hablan de la seguridad e higiene, hay otras que hablan de la capacitación, y ya las propias leyes, la ley de trabajo, pues de las prestaciones laborales a los que tienen derecho los trabajadores, ¿no? Perfecto. Y además de cuestiones de descanso, cuestiones de no trabajo a los menores de edad, mujeres en estado de embarazo, etcétera, en estado de lactancia, en fin, son muchos y diversos las obligaciones que se tienen en las empresas por parte del patrón, cuyo incumplimiento de estos deberes para el sector patronal, de conformidad con las leyes que la regulan, constituyen, por supuesto, infracciones sancionables, ¿no? Y cuyo cumplimiento debe ser vigilado constantemente, pues constituye una cuestión de interés y de orden público el que se respeten los derechos de los trabajadores. Así entonces, Manuel, como sociedad, pues le encomendamos esta labor de vigilancia a la Dirección de Inspección del Trabajo, una institución dependiente de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que deberá vigilar la correcta aplicación de las normas en su respectiva jurisdicción, ¿no? Y para eso se creó un reglamento. Ese reglamento se llama Reglamento General para la Inspección y Aplicación de Sanciones por Violaciones a la Legislación Laboral. En ese reglamento, que rige en todo el territorio nacional, pues tiene por objeto reglamentar la Ley Federal de Trabajo en relación con el procedimiento que se debe seguir para promover y vigilar el cumplimiento de la legislación laboral y, en su caso, la aplicación de las sanciones por violaciones a estas disposiciones que se den en esos centros de trabajo. Entonces, esta facultad pues la ejerce los que conocemos todos como los inspectores del trabajo. Es correcto. Estas personas que pueden llegar a nuestro domicilio empresarial, a nuestro negocio, a nuestro comercio, y iniciar sus facultades para efecto de vigilar, ¿no? ¿Vigilar qué? Pues que los centros de trabajo cuenten con autorizaciones, con los permisos, con los certificados que exigen las leyes, que cuando los trabajadores así lo requieran cuenten con las constancias de habilidades laborales correspondientes, que en cada centro de trabajo se encuentren integradas las comisiones que exigen las leyes y sus reglamentos, que los patrones cumplan con sus disposiciones jurídicas, que los patrones cumplan con las disposiciones correspondientes a los trabajos para los menores, para las mujeres en estado de gestación o en periodo de lactancia, que por ejemplo cumplan con estar cerrados los centros de trabajo, por ejemplo, ahora que hubo una declaratoria de contingencia sanitaria, entre otras cosas, ¿no? Entonces, para eso los inspectores pueden realizar revisiones que tienen que ver con condiciones generales de trabajo, con cuestiones de seguridad y salud en el trabajo,
con cuestiones de capacitación y adiestramiento de los trabajadores, entre otras materias que la legislación laboral exige. Los inspectores de trabajo pueden hacer inspecciones de dos tipos, unas que se le conocen como ordinarias y otras que se le conocen como extraordinarias. Las inspecciones ordinarias se deben efectuar en días y horas hábiles, y pueden ser iniciales, aquellas que se hacen por primera vez en los centros de trabajo, pueden ser periódicas, las que se efectúan con intervalos de 12 meses, caso que se pueda ampliar o disminuir según los resultados obtenidos en las inspecciones previas, y también pueden ser inspecciones de comprobación, las que se realizan cuando se requiere constatar el cumplimiento de alguna medida específica, ¿no? Okay. Y las revisiones extraordinarias son las que se realizan en cualquier día, en cualquier hora, aun cuando éstas sean inhábiles. Por su naturaleza exigen que así sea, tales como cuando las autoridades del trabajo tengan conocimiento de la existencia de un peligro o un riesgo inminente en un centro de trabajo, cuando existan quejas o denuncias que por cualquier medio o forma posibles se le hagan de conocimiento de esta autoridad y sean de urgencia, que sean atendidas, que sean revisadas. Cuando se denuncien incumplimientos a las normas de trabajo, cuando comentamos hace un momento, cuando existen declaraciones de contingencia sanitaria, como las que mencionábamos, y que hay que ir a vigilar si se están cumpliendo o no con el cierre de esos centros de trabajo, ¿no? Muy bien. Entonces, esos son los tipos de revisiones, Manuel, que se pueden hacer. Son ordinarias y son extraordinarias. Y si te parece, ahorita regresando del corte, te empiezo a explicar cómo se deben de desarrollar, cuál es el procedimiento, cuáles son las formalidades que estrictamente deben de cumplirse para el desarrollo correcto y apegado al derecho de este tipo de diligencia por parte de los inspectores. Excelente. Vamos a un corte de estación y regresamos. Estamos platicando con Fernando Fierro Leiva, presidente de la Asociación de Contadores y Fiscalistas Sinaloenses. Regresamos. Regresamos con Manuel Castaños Gutiérrez a Alternativa. Diálogo y comunicación real con los actores que generan la noticia. Pues mira, de entrada hay que decir que debemos de partir de una premisa, ¿no? Que todo acto de autoridad que lleve como fin un acto de molestia que puede derivar de un acto privativo hacia los derechos, propiedades, etcétera, de un particular, de un gobernado, pues debe de cumplir con toda una serie de formalidades esenciales de un procedimiento que esté previamente establecido en una norma. Debe de haber protocolos de inspección y de visitas a las empresas, ¿no? Es un guión que al que estrictamente se tiene que apegar la autoridad. De lo contrario, su acto será ilegal por no cumplir con esas formalidades del procedimiento. Entonces, el procedimiento para estas inspecciones inicia cuando la autoridad laboral programa una visita de inspección en forma ordinaria o extraordinaria a un centro de trabajo. Entonces, esta orden debe de emanar de un servidor público competente para ello, cosa que no ocurre en los hechos, ¿no? De entrada, la primera arbitrariedad de los inspectores es que ellos andan en la calle y ellos deciden a quién visitan. Pero tú como empresario no puedes negarle, o sea, puedes negarle, ¿no? Que te inspeccione. No debes de negarle la inspección porque no deja de ser una autoridad que en teoría está ejerciendo sus facultades y que esos actos gozan de presunción de legalidad, en tanto no se demuestre lo contrario. Aunque estén actuando ilegalmente los inspectores. Aunque estén actuando ilegalmente, porque esa ilegalidad hay que demostrarla posteriormente, porque aquí opera al revés de en materia penal, que todo el mundo es inocente mientras no se demuestra lo contrario. Aquí, en materia administrativa,
Hay presunción. Los actos de autoridad son legales, en tanto no demostremos lo contrario. Ok. Entonces hay que atenderlo, ¿no? El inspector, si es una visita ordinaria, eso sí, está obligado a dejarte un citatorio con una anticipación de cuanto menos 24 horas. En las visitas extraordinarias no. En las extraordinarias se llevan y se deben de dar trámite en el acto. Porque, por ejemplo, una visita extraordinaria es porque recibimos una denuncia de que ahí están trabajando niños de 12 años. Sí. Está prohibido. Y entonces, los niños están fuera de su entorno familiar. Entonces no podemos dejar un citatorio a la autoridad, al centro de trabajo, porque al otro día pues ya va a retirar a los niños. Entonces eso se tiene que en ese acto. Pero si son ordinarias, se debe dejar un citatorio. El inspector deberá presentarse el siguiente día hábil, ¿verdad?, en la fecha en que dejó el citatorio, y deberá entregar la orden de inspección. Esas órdenes de inspección pueden ser ya dijimos, para revisar las condiciones generales del trabajo, para ver cuestiones de seguridad e higiene, etcétera, ¿no? Y el inspector se deberá identificar previamente con el patrón, deberá entregar una guía de los principales derechos y obligaciones que tiene ese patrón. Lo que en la práctica sucede, Manuel, a veces que estos inspectores llegan y el día que te van a dejar el citatorio, junto con el citatorio, te señalan una lista que parece interminable de documentos que tú le tienes que tener al día siguiente. Y ahí empieza la intimidación para algunos patrones, que al ver esa lista donde a veces te dicen, de manera informal, te lo dicen, o te lo palomean ahí en una hoja: dame copia de tus nóminas del último año de todos tus trabajadores. ¿Es declaración fiscal, afiliación al seguro, la cédula de identificación, o lo normal, la declaración fiscal? Sí, tu comprobante que lo tienes dado de alta en el seguro. Ajá. En caso de que haya acta constitutiva, pues presentarla. Sí, y te hacen una serie de requerimientos, comprobantes de que le pagaste aguinaldo a todos, que le pagaste vacaciones a todos. Entonces, ahí el patrón dice: Ingaso, pues es muchísimo esto que hay que entregar para mañana. Entonces, lo cierto es que no tiene que ser así. No, el patrón no se debe angustiar, porque formalmente, de hecho, el acto de autoridad no ha iniciado, porque él lo que hace es dejarte un citatorio para mañana o al día siguiente. Sí. Notificarte el mandamiento escrito que constituye el acto de molestia, que es el que debes de atender, y es donde apenas se te deberá hacer saber cuál es la pretensión, el propósito, el objeto de esa disciplina. De esta, exacto. Entonces, ahí te digo, a veces lo usan los inspectores para, oye, pues no se preocupe, mire cómo le podemos hacer, y sucede, ¿no? Bien, el inspector ya al iniciar la inspección, va a entrevistar a los trabajadores cuando se trata de una revisión de inspección de condiciones generales del trabajo. Y la entrevista que le va a hacer a los trabajadores, pues es tendiente a verificar si se cumple o no se cumple con una serie de obligaciones. A manera de ejemplo, amigos, les pregunta al trabajador, el inspector, todo esto obviamente lo va a hacer constar en un acta. Pues la fecha en que ingresó a trabajar, para efecto de ver a qué derechos ha adquirido con el paso del tiempo, si le tocan cuántos días de vacaciones, por ejemplo, el puesto que desempeña, cuánto gana y en qué periodo le pagan, si es semanal, quincenal, cuántas horas trabajan diario, o a veces le preguntan su horario, ¿no? Y algunas veces los trabajadores dicen, pues de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Y así lo deja el inspector, porque el inspector saca cuentas y dice, pues son 10 horas. Sí. Y entonces está trabajando una jornada que excede el mínimo de ley, que son de 8. Le pregunta si le pagaron vacaciones, si le pagaron cuántos días le pagaron de vacaciones, si le pagaron la prima vacacional, en dónde le pagan el sueldo, qué día descansa, porque si dice que descansa un día que no sea domingo, pues le va a preguntar si le pagan prima dominical, si trabaja horas extras, y si cuando las trabaja pues se las pagan conforme a ley o no, o cómo se las pagan, si trabaja días festivos, y si trabaja días festivos cómo se lo pagan, si le han pagado aguinaldo, si le pagaron PTU, si le enseñaron la declaración anual para ver si había PTU o no, si se formó la comisión mixta para revisar la PTU, claro, si le dan copia del recibo de nómina,
etcétera. Una serie de preguntas donde obviamente de su respuesta se pueden desprender una posible infracción a las disposiciones laborales. Todo esto lo tiene que hacer constar el inspector en las actas respectivas, ¿verdad? Se levanta un acta donde se tiene que circunstanciar pormenorizadamente los eventos ocurridos, y siempre, aquí les digo a mis amigos que nos escuchan, a los patrones, se le deberá dar la posibilidad de el uso de la palabra. Es decir, el inspector le debe decir al patrón si tiene, o al representante del patrón, en este caso quien atienda, si tiene algo que manifestar. Claro. Cosa que a veces no se hace. Por ejemplo, ahí el patrón pudiera decir, en el caso concreto que ejemplificaba hace un momento, deseo aclarar que si bien es cierto el trabajador entra a las 8 y sale a las 6, también lo es que de 1 a 3 tiene un lapso de 2 horas donde él descansa y se retira a ingerir sus alimentos o a atender lo que considere pertinente. Entonces, si no hace esa aclaración, pues va a venir una multa por haber falta a la jornada de trabajo. Haber omitido ese detalle. Así es. El inspector, en ese acto, el inspector no está facultado para determinar sanciones, ¿no? Para determinar si hay infracciones. Él solamente se erige como alguien que va a dar o que va a hacer constar hechos en el acta que están levantando derivado de su inspección. El inspector no debe de entrar ahí, no debiera de entrar en un diálogo que te digo que se presta luego para la extorsión, de oiga, le faltó esto, mire, y la multa en mi cara, etcétera. Él debe de remitir su informe al área correspondiente donde deberá ser calificada esa acta por un servidor público competente para ello, y luego les darán a conocer a la empresa, al patrón, que existen algunas posibles omisiones, pero le darán su garantía de audiencia a efecto de que en una hora y fecha determinada, inmediata, el patrón pueda llevar todo aquello que le hizo falta en su momento. Ahí en estos casos lo único que tiene que hacer el inspector es levantar el citatorio y entregárselo al patrón. El patrón, y luego hacer la inspección y levantar el acta correspondiente. ¿Qué se necesita, Fernando? ¿Qué se necesita para ser inspector? Fíjate, Manuel, que aquí es un tema, pues yo diría hasta cierto punto lamentable, ¿no? Porque la Ley Federal de Trabajo dice que para ser inspector, entre otros requisitos comunes, como es ser mexicano, ser mayor de edad, estar en pleno de sus derechos, no pertenecer a una organización patronal, a un sindicato, no ser ministro de un culto, claro, que de entrada ya es discriminatorio, contradictorio, ¿no? Y no haber sido considerado en un delito intencional, sancionado con pena corporal, etcétera. Dice haber terminado el bachillerato o sus equivalentes. ¿Es todo? ¿Como mínimo? Es todo. Entonces, el nivel de estudio que se le exige es la preparatoria. Y yo me pregunto, ¿están capacitados? En una sociedad donde la política educativa pareciera ir pendiente a que todo el mundo sea licenciado en Derecho, licenciado en Contabilidad, licenciado en Administración de Empresas, pues entonces, ¿qué motivación le damos a los jóvenes que se estudian para terminar su carrera de licenciatura y con un bachillerato ya puedes tener la calidad de inspector? No, porque todo lo que eso implica, ¿no? Inspector, se supone que debes de estar enterado de lo que estás haciendo. No es poca cosa. No. Entonces tenemos que dignificar desde ahí, ¿no? Hablamos de dignificación laboral, pues hay que dignificar a los inspectores, hay que darles un salario digno. De esa investidura que ostentan, y por digno el salario, pues también por digno los atributos y el perfil que debe de tener, que debe de ser una licenciatura terminada, que garantice luego también tener conocimientos en materia laboral, de seguridad social, etc. Fernando, pues el tiempo nos ganó. ¿Algún comentario, algún mensaje para los empresarios en este sentido de que, pues, qué hacer, cómo estar preparados para una inspección? Sí, pues número 1, evitar sanciones. La mejor manera de evitar sanciones en esta vida es cumplir con nuestras obligaciones y con nuestros deberes. No nos vale quejarnos de que nos inspeccionan, de que abusan, de que nos multan, si nosotros damos cabida a esa situación. La primera parte es ser cumplidores para tener la calidad moral de señalar y de denunciar y de quejar. Si cumplimos con ello,
Lo siguiente es, amigos, no se dejen intimidar por los inspectores de ningún tipo de autoridad. Lo regular, nos toca observar que gente que cumple accede porque son intimidados, como el caso que nos pasó esta semana, donde un inspector fuimos a atenderlo y cuando le damos toda la documentación, de manera, y no fui yo, fueron los muchachos de aquí de la oficina, quizás los vieron jóvenes, los intentó intimidar, les aventó con los papeles, les dijo que las cosas no eran tan fáciles, que malamente, que ya nos ven, y les abandonó la diligencia. Después nos enteramos que la dueña de la empresa, que no pudo atenderlos porque no estaba en ese momento, pues era un abonado de ella, como dicen, cada tiempecito iba y ella pues y ya estaba preparada a darle su dinerito a este inspector. ¿Y qué inspector es, Fernando? No recuerdas. Que tengo el nombre, pero vamos a poner una denuncia formal. Mejor. Si te parece. Sí, no me lo des, porque luego se interfieren las... Sí, pero el próximo sábado, si te parece, hablamos de los medios que existen para denunciar los actos de corrupción, ¿no? Es correcto. Secretaría de Función Pública, órganos externos de control, cuáles son los mecanismos para empezar a batir estos actos. Entonces, por eso es ahí la recomendación, Manuel, no se dejen intimidar, hay todo un procedimiento que siempre concede la garantía de audiencia, si no se pueden entregar los papeles en ese momento, no te deben de sancionar, hay una segunda oportunidad para hacerlo y se puede llevar a buen puerto este tipo de inspecciones que se deben de concluir sin sanción. Y si hay sanciones, pues hay que ver si son legalmente determinadas y también te digo que el área jurídica de ahí de esa secretaría es muy mala para trabajar y se le gana en juicio, ¿no? Pero esto no es para promover el incumplimiento, hay que cumplir primero ante todo. Muy bien, Fernando Fierro Leiva, director general de firma Fuerza Legal, con número telefónico 6671-820635. Y en la oficina, ¿cuáles son los números telefónicos? Es 455-1282 y 173-0555. Muy bien, Fernando, como siempre. 4448. Perdón, ¿el último cuál? 713-4448. 713-4448. Como siempre, Fernando, te agradecemos tu participación en este programa de los sábados.